Tras la primera película, que la verdad me gustó muchísimo, Greenland, la primera parte, ¿de acuerdo? O Migration creo que se llama en otras partes del mundo. Tenía muchas ganas de poder pillar esta segunda parte, porque sí que es cierto que esta primera entrega, pues bueno, no tuvo el calor del público en sí como para ser un mega éxito. Pero lo que es plataformas de streaming, ventas, etcétera, sí que cosechó muchísimo éxito y por eso han dado luz verde a esta segunda entrega. Y de momento final, no sabemos si habrá alguna más. Y la verdad es que ya sabéis que siempre he pensado que si hay una secuela, ¿no? Si hay una segunda parte de una película, etcétera, no vale simplemente por hacerla y ya está, tiene que justificar su existencia. Pero hablando de Greenland del año 2020, hay que decir que era un thriller de desastres, pues bueno, aterrador, ¿no? También muy emocional, que conectó con muchísima gente, entre los que me incluyo. Presentaba algo totalmente distinto a lo visto, ¿no? Una situación muy extrema desde un punto de vista muy humano. Así que ahora, 6 años después de una explosión gigantesca, una colisión apocalíptica, llega Greenland 2 Migration o Migración. Un título que promete mucho más del mismo mundo, que en realidad, aunque no siempre con el mismo éxito, intenta explorar todo lo que viene después de esa catástrofe ya vista. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoilers, ya sabéis, como siempre. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos. Ahora sí, arrancamos. La película comienza 5 años después de que el cometa Clark devastara prácticamente la Tierra por completo. John Garrity, el personaje de Gerard Butler, junto con su esposa, el personaje de Morena Baccarin, y por supuesto también su hijo Nathan, sobrevivieron refugiándose en un búnker que estaba ubicado en Groenlandia. Pero el problema llega cuando este santuario, este refugio, colapsa por completo, obligando a la familia a emprender una migración masiva hasta el sur de Europa, en busca de, lógicamente, aire respirable, esperanza y un lugar al que por fin puedan llamar hogar. Y es ahí justo donde está el centro de la narrativa, ¿no? Porque no simplemente es buscar sobrevivir a estas devastadoras consecuencias, a este desastre, sino también mantener un poco la esperanza cuando básicamente la supervivencia ya no es nada urgente, ya no es nada típico, sino es algo mucho más rutinario. Y en este cambio de objetivo, en este punto donde estamos, es donde Migration intenta, pues bueno, redefinir un poco el arco de la supervivencia. Pero venga, hablemos un poco de los personajes, ¿no? De la familia Garrity, que es prácticamente el principal protagonista de la película. Y es que desde el principio sabía que el corazón de la película no iba a estar en todo el drama del desastre, ni mucho menos, sino un poco más, ¿no? En lo que es el foco de la familia Garrity. Por ejemplo, John, que es el personaje interpretado por Gerard Butler, pues ya no es el mismo personaje que vimos en la primera entrega, lógicamente. Ahora es un superviviente pues mucho más rudo, mucho más endurecido, que haría lo que hiciera falta por su familia, ahondando mucho más también, ¿no? En su drama, ¿no? Porque ahora lo vimos mucho más herido por el tiempo, cansado también por la lucha constante, y eso nos lleva también a verlo mucho más vulnerable y mucho más humano. En el contrapunto tenemos a Allison, a la mujer, al personaje interpretado por Morena Baccarin, que lógicamente es el punto emocional más sensato, ¿no? Más cuerdo. Y Nathan, pues bueno, un adolescente que ha crecido bastante desde la última vez que lo vimos, ¿no? De hecho, yo cuando lo he visto digo, no puede ser que sea el mismo actor, pero sí que lo es. Y lógicamente el punto de Nathan, el punto del hijo, ¿no? Es aportar ese punto de vista un poco más generacional, ¿no? Que llegue mucho más público. Pues claro, la pregunta sobre Nathan está ahí, ¿no? ¿Qué es lo que significa crecer? En donde básicamente el nacer es ya un acto de supervivencia. Y este enfoque familiar es uno de los pocos elementos sólidos que tiene la secuela, ¿no? Y sí, uno de los pocos, porque bueno, en sí tiene muchas cosas que me terminan de chirriar, ¿no? Que no terminan de encajarme, aunque en general, pues bueno, es una película que me guste. Pero bueno, este es uno de los pocos elementos sólidos que tiene la cinta, aunque también hay que decir que el guión intenta desplazar todo esto lo máximo que puede para cosechar otras ideas totalmente distintas, ¿no? Pese a todo esto, creo que sigue siendo el vínculo emocional más potente de la película. La palabra Migration no es lógicamente ningún adorno ni ningún subtítulo puesto ahí por azar y ya está. Encierra la esencia del film, ¿no? Moverse, encontrar un refugio, reinventarse y continuar aunque no haya ninguna certeza en el futuro. Ya no es solamente un viaje para escapar, ¿no? Es un recorrido necesario para redefinir un poco la humanidad en un mundo que está fracturado, roto, devastado. Esto hay que decir que le da a la historia un tono posapocalíptico, pues bueno, menos estruendoso, pero también genera mucho más reflexión. A diferencia
diferencia de la primera película, donde la tensión venía de un efecto inminente, ¿no? De un peligro constante que estaba viniendo. Aquí todo esto cambia y la tensión es mucho más psicológica, ¿de acuerdo? Porque hay un miedo de no saber si vale la pena seguir caminando, de viajar tanto para que luego a lo mejor no haya nada. Y eso convierte a Migration, a cambio de su secuela, ¿de acuerdo? Que como veis son películas totalmente distintas, pero la convierte en algo mucho más parecido a una odisea desesperada, valga la redundancia, que a un thriller típico de catástrofe como quizás podría haber sido la primera parte. Bueno, como quizás podría no, como fue la primera entrega. Aunque hay que decir que la ejecución de todo esto, pues bueno, va y viene entre un poco lo potente y también un poco lo genérico, no sabe encontrarse muy bien. Y no es problema del director, porque es el mismo director, ¿no? Simplemente que han querido cambiar tanto lo que fue la primera entrega, que bueno, se ha quedado otra película totalmente distinta. Que como digo, es buena peli, merece la pena, pero bueno, que sepáis que el cambio se nota muchísimo, porque es más quizás un drama posapocalíptico que una película de catástrofes como nos enganchó en la primera entrega. Pero hablemos del ritmo, ¿de acuerdo? Porque al ver la cinta noté que el ritmo de la película es, digamos, peculiar, vamos a decirlo así. Tiene muchos momentos de acción o de peligro real, seguidas de larguísimas travesías en total silencio, a través lógicamente de paisajes devastados, ¿no? Para dar ahí un poco el contexto de dónde estamos, provocando que la puedas comparar no con películas apocalípticas o posapocalípticas, sino más bien como una road movie, donde básicamente el éxito narrativo radica en la acumulación de experiencias y no solo en las secuencias espectaculares. Pero aquí, este mismo ritmo que comento creo que tiene dos caras. Por un lado, crea una sensación de mundo enorme, de algo inhóspito, pero por otro lado creo que a veces diluye muchísimo la urgencia que la historia necesita para mantenerte totalmente atrapado. Hay que decir que la película apenas supera los 90 minutos, creo que eran 1 hora y 28, 1 hora y 29 en sí de película, sin contar créditos, y eso significa que no hay mucho espacio para desarrollar pues personajes, para desarrollar nada en sí, o sea que aquí lo de las subtramas que no interesan o que bueno, añaden un poquito más de gustosidad a la trama, pues prácticamente no están, provocando que haya muchas transiciones abruptas, muchas transiciones fuertes, entre lo que es escenas de acción puras y duras, ¿no? Y una contemplación un poquito más lenta, y este tipo de transiciones, a mi forma de verlo, no resultan del todo exitosas. En cuanto a los personajes, pues bueno, Gerard Butler vuelve a ser ese rostro, ¿no? De la resiliencia, ya que aquí no juega en ser un héroe invencible, sino que su John Garrity está cansado, herido y bueno, por todas las experiencias que ha pasado, está también muy hundido. Pero una de las apuestas visuales del film es mostrar un mundo que ha estado devastado durante años, yo que sé, las ciudades por ejemplo destruidas, como por ejemplo vemos en la ciudad de Londres, entornos que parecen desiertos nómadas literalmente hablando y condiciones climáticas, bueno, bastante adversas, que prácticamente no responden ya a reglas que conozcamos. Y hay algunas secuencias, como por ejemplo una en un cruce de un canal, pues bueno, vacío digamos, o unos enfrentamientos en Liverpool. Esas dos secuencias creo que son bastante potentes y que funcionan como secuencia de tensión física que están muy bien logradas, la verdad. Eso te mantiene ahí ojo a visor y te mantiene ahí como espectador, no en la pantalla. Pero hay otros elementos, como por ejemplo la propuesta de ese lugar seguro entre muchas comillas de Francia, que se sienten bastante pocas fundamentados o bueno, también abiertamente genéricas, provocando que algunas secuencias en vez de sentirse épicas se conviertan en algo un poquito más, no sé, rutinario. Pero venga, hablemos de lo que funciona en esta Greenland 2. Pues bueno, pese a todo lo que he dicho, creo que la película tiene 6 grandes aciertos que eso nadie se los puede quitar. En primer lugar, el peso de la migración como un acto de supervivencia total, también la lucha familiar que hay en medio de todo el caos, en medio de toda la devastación, el equilibrio que hay entre la acción y la reflexión me ha parecido bastante acertado. Para algunos puede ser algo contemplativo o algo que, bueno, no termina de funcionar, pero para mi gusto creo que funciona muy bien. Gerard Butler, sobre todo, ¿no? Que creo que mantiene muy bien la firmeza como el protagonista del film, ¿no? Y como esa cara que, bueno, prácticamente lleva el film de la mano en el mismo. Y ya para ir terminando, también el personaje de Morena Baccarin, ¿no? Y el personaje de Davis, el de Nathan, ¿no? La verdad es que se sienten creíbles, ¿no? Se sienten con el corazón en un puño, te puedes ver reflejados en ellos, la verdad es que están muy bien interpretados. Lógicamente, tal cual me pasó en la primera parte, creo que el mundo totalmente devastado que hay, ¿no? Con esas imágenes que nos da el director, creo que tiene un gran impacto visual y creo que funciona, sobre todo para el ojo. Pero, lógicamente, no todo es bueno y Greenland Migration tiene, pues bueno, 4 fallitos que no me terminan de convencer. Para empezar, a diferencia de su primera parte, creo que esta secuela es bastante olvidable y bastante más genérica en lo que fue su predecesora. Lógicamente, creo que
carece de mucha más profundidad emocional, ¿no? O mucha más de lo que tenía en la primera parte. Los personajes que hay poco desarrollados, ¿no? Los que van apareciendo ahí como picadillas, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de la familia Garrity, pues sí, está bien desarrollado, pero eso ya lo vimos en la primera entrega, aunque aquí se desarrolla un poquito más en base del dolor. Pero los personajes secundarios aparecen y desaparecen porque sí, ¿no? No hay un desarrollo en ellos que te indiquen que merecen estar en esta secuela, ¿no? Que merecen su existencia en la película. También la acción tan inconsistente que tiene me parece un fallo. Porque algunas secuencias sí que es verdad que emocionan, eso no se lo quita a nadie, pero es que hay otras que parecen, pues no sé, relleno visual, ¿no? Y por último, otro fallo que no me ha terminado de convencer es el tono tan desigual que tiene, ¿no? Porque creo que intenta ser contemplativa y también intenta ser épica al mismo tiempo, pero es que a veces no logra encajar en esos dos espacios narrativos y bueno, se queda un poco ahí en la nada, ¿no? Pero al final, Greenland 2 Migration no es una revolución visual del género de desastres, ni mucho menos. No supera a la película original, las cosas como son, pero tampoco creo que sea una secuela sin sentido, ¿no? Una continuación que no tenga nada que aportar. Es sobre todo un intento de mostrar lo que viene después de todo el desastre, con una familia que se aferra muchísimo a la esperanza, ¿no? De encontrar algo mejor, cuando en realidad el mundo ya no tiene ninguna brújula a la que seguir. Pero hay que decir que para aquellos que amaron la primera parte, como por ejemplo me pasa a mí, creo que es una película y una expansión bastante digna. Y para otros que no lo fueron y buscan en sí un poco un thriller algo más constante, ¿no? Algo más clásico, digamos, pues bueno, hay que decir que te puede parecer muy lenta y también menos impactante. Pero la gran pregunta, ¿la recomiendo? Bajo mi punto de vista, sí, la recomiendo, pero tenéis que tener en cuenta que no vais a enfrentar a la misma película que os enfrentasteis hace 6 años. Y hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!